El trabajo con hipótesis es muy importante en el desarrollo de cualquier proyecto de investigación. Uno de los objetivos de la estadística inferencial es el de estudiar métodos para realizar o contrastar estas hipótesis. Por eso nosotros definimos la hipótesis como una afirmación o conjetura respecto al valor de uno o varios parámetros relacionados con una o más poblaciones y que se somete a prueba para establecer su validez o falsedad. Esas hipótesis pueden ser, por ejemplo, si estoy estudiando una nueva práctica pedagógica en una asignatura, pues yo pienso que esa práctica nueva va a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Entonces, miren, yo tengo ya una hipótesis. La práctica nueva mejora el rendimiento de los estudiantes. En muchos casos se niega que el consumo del café, el tinto, digamos, sea un riesgo para las enfermedades gástricas. Entonces, pues, hay muchas afirmaciones por la parte médica que dice que sí es un factor de riesgo. Entonces, yo puedo partir de una hipótesis y es de que el tinto no es un factor de riesgo. Es muy común, sobre todo en estos días, la creación de nuevos medicamentos para la salud humana. Entonces, ¿cuál es la hipótesis lógica? Que el nuevo medicamento, el que sale al mercado, es más efectivo que el anterior. Pensábamos nosotros de que cuando los estudiantes de biología tenían laboratorio en jornada de la noche, ese disminuía el rendimiento académico. Es decir, suponíamos que el rendimiento académico era diferente entre la jornada diurna y la nocturna. En muchos casos nosotros podemos suponer que la intención a votar por cierto candidato pues, es diferente entre hombres y mujeres. Entonces, miren, todas esas son suposiciones que para saber si las rechazamos o no las rechazamos, pues necesitamos tomar una muestra y mirar cómo se comportan los resultados de la muestra frente a esa afirmación. La veracidad o falsedad de estas hipótesis se puede establecer con certeza si se analiza la población completa, es decir, si se realiza un censo. Si yo pienso que el rendimiento de los estudiantes de un programa, digamos comercio, es bueno, y tomo todos los estudiantes matriculados en comercio, pues no tendría ningún problema y la respuesta sería la verdad. Pero lo que generalmente se hace es tomar una muestra y entonces vamos a encontrar un resultado para la muestra. En la mayoría de situaciones, nosotros lo que hacemos es tomar una muestra y se establece si la información que ella contiene presenta evidencias suficientes que demuestren la validez de la hipótesis, con un nivel razonable de confiabilidad. Si los datos obtenidos son inconsistentes con la hipótesis, pues conducen a su rechazo. O en caso contrario, pues si son consistentes, conducirán a la aceptación. Aquí es conveniente aclarar que el hecho de aceptar una hipótesis estadística es producto de la carencia de información suficiente para rechazarla, y que aceptarla no necesariamente implica que sea verdadera, sino que lo que sucede es de que no se tiene información suficiente como para creer otra cosa. Por lo tanto, sería más preciso decir que la hipótesis no se rechaza en vez de decir que se acepta. Recuerden que la semana pasada los dejé con una inquietud para que ustedes identifiquen si en una relación
de pareja o para una relación de pareja es lo mismo aceptar la relación que no rechazarla. Le sigo dejando esa inquietud. Si se trabaja con una muestra aleatoria, al verificar una hipótesis es necesario realizar una prueba que se denomina prueba de significancia estadística, que consiste en establecer si los resultados obtenidos se deben o no a la aleatoriedad de la muestra y en consecuencia si son o no extrapolables a la población de donde procede la misma. Es decir, si el resultado que encuentro en la muestra lo puedo llevar como un resultado para la población. Y para eso vamos a necesitar lo que determinamos en el capítulo anterior, que es la estimación. La lógica de una prueba estadística es similar a la que se utiliza en un tribunal penal, donde se supone que un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el fiscal debe reunir las evidencias suficientes para que establezcan la culpabilidad del acusado fuera de toda duda. Son ustedes los que tienen que buscar las evidencias para mirar si rechazan o no la hipótesis. Y para ello, pues se tiene que hacer el trabajo estadístico y mirar si los datos proporcionan una evidencia suficiente para tomar la decisión de rechazar o no rechazar. Desde el punto de vista estadístico existen dos tipos de hipótesis. Una que se denomina hipótesis alterna o alternativa, que generalmente es la hipótesis de trabajo o de investigación. Estoy hablando aquí claramente de las hipótesis estadísticas. Ya ustedes en otras asignaturas, metodología de la investigación, etcétera, tienen que ver el tema sobre diferentes tipos de hipótesis. Hay unas que se denominan hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Sí. Nosotros vamos a trabajar con las estadísticas. Entonces, la hipótesis alternativa plantea que existen diferencias con respecto al valor dado de un parámetro de una población o entre los parámetros de dos o más poblaciones. O también que existe asociación entre las variables de una población. La hipótesis alternativa afirma que hay diferencia, que hay entre dos factores, que hay relación entre factores. Mientras que la otra hipótesis, que se denomina hipótesis nula, se plantea en términos de que no existen diferencias con respecto al valor dado de un parámetro de una población o entre los parámetros, o que no existe asociación. Miren, por ejemplo, si nosotros partimos de lo que estábamos anotando anteriormente, en el caso de la práctica pedagógica, la hipótesis alternativa sería que la práctica sí sirve, es decir, que mejora el rendimiento de los estudiantes. Mientras que la hipótesis nula sería que la práctica no funciona, es decir, que no mejora el rendimiento. En el caso del consumo de tinto, la hipótesis alternativa sería de que el consumo de tinto es un factor de riesgo. Mientras que la hipótesis nula sería que el consumo de tinto no es un factor de riesgo. Para el caso del medicamento, tendríamos nosotros de que la hipótesis alternativa es la que está planteada allí. El nuevo medicamento es más efectivo. Mientras que la hipótesis nula sería que el nuevo medicamento no es más efectivo. En el caso del trabajo que hicimos con los estudiantes de biología, la hipótesis alternativa es de que la jornada de laboratorio diurna o nocturna es un factor para el rendimiento académico. La hipótesis nula sería de que la jornada de laboratorio no es un factor,
Es decir, el rendimiento académico es lo mismo en la jornada diurna que en la nocturna. En la intención a votar por el cierto candidato, la hipótesis alternativa sería que hay diferencia entre la intención de voto de hombres y mujeres, mientras que la hipótesis nula sería de que no hay diferencia, que la proporción de hombres y de mujeres es la misma. Bien. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición, una afirmación acerca del valor de un parámetro de una población y que tiene un propósito, y es que hay que discutir su validez. Y la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y en la teoría de probabilidades, usado para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable y debería no rechazarse, o si no es razonable, pues debería ser rechazada. El trabajo se lo hace con la hipótesis nula. ¿Sí? Nosotros trabajamos las pruebas estadísticas con la hipótesis nula, y lo que dicen los textos es de que la intención es rechazar la hipótesis nula para aceptar la alternativa. Y entonces se aceptaría lo que está como propuesta inicial en los proyectos de investigación, que es lo que van a hacer ustedes ahora. Al trabajar con la hipótesis nula, siempre va a haber la decisión de no rechazarla o rechazarla. Aquí coloqué aceptar, me pareció más fácil de entender, en vez de decir no rechazar. Independiente de la decisión, la hipótesis nula puede ser verdadera o falsa. Si se acepta la hipótesis nula siendo verdadera, pues se tomó una decisión correcta. Si se rechaza la hipótesis nula siendo falsa, se tomó una decisión correcta. Pero, si se acepta la hipótesis nula siendo falsa, se está cometiendo un error, que se denomina error del tipo 1. Si se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera, pues también se comete un error, que se conoce como error del tipo 2. Trasladando esto a nuestra teoría de probabilidades, tendríamos que la probabilidad del error tipo 1 es la probabilidad de aceptar H sub 0, dado que es falsa. A eso se lo simboliza generalmente con alfa y se le da el nombre de nivel de significación. Nosotros ya conocemos los intervalos de confianza y eso lo simbolizábamos con 1 menos alfa. El error del tipo 2 consiste en rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, dentro del cálculo de probabilidad, diríamos que la probabilidad del error tipo 2 es la probabilidad de rechazar a H sub 0 dado que es verdadera. Esto se simboliza con beta y se conoce como la potencia de la prueba. Pues habría aquí que definirse por cuál de los dos errores se va a trabajar. Naturalmente, al disminuir un error, se aumenta el otro. Es decir, si yo disminuyo la probabilidad de aceptar algo falso, estoy aumentando la probabilidad de rechazar algo verdadero. Porque recuerden que nosotros no sabemos el valor de verdad de la hipótesis nula, no sabemos si es verdadera o falsa. En general, pues yo parto del supuesto de que un investigador, cuando plantea una hipótesis, es porque la considera verdadera.
Y entonces iría por trabajar más el error del tipo 1. Ya con el paquete computacional, de lo cual hablaremos más adelante, entonces ya no tenemos problema con trabajar con los dos errores, pero a nivel de escritorio, a nivel de ejercicios, pues vamos a tratar de controlar ese error del tipo 1. Y entonces miren, cuando nosotros tomábamos un intervalo de confianza del 95%, eso es 1 menos alfa. Por consiguiente, alfa es 5%. Y entonces, nosotros cuando hablamos de un intervalo de confianza del 95%, vamos a decir ahora que tenemos un nivel de significación del 5%. Bueno, hasta ahorita debemos entender lo siguiente. La hipótesis nula es una afirmación acerca del valor de un parámetro de la población. Para nosotros, la hipótesis nula es aquella que tiene el signo igual. Es decir, no hay cambios, no funcionó lo que se hizo, no hay relación, etc. Y la hipótesis alternativa es una afirmación que es aceptada si la muestra provee evidencias de que la hipótesis nula es falsa. Entonces, miren, matemáticamente, si la hipótesis nula es la que tiene el signo igual, la hipótesis alternativa es la que tiene el signo diferente. Pero si nosotros recordamos que decir que dos números son diferentes implica que uno tiene que ser mayor que el otro. Entonces, esto de ser diferente implica que puede ser menor o puede ser mayor. Entonces, observen por favor lo siguiente. Bueno, la hipótesis nula es la que tiene el igual. La alternativa puede tener el signo diferente, menor que o mayor que. Es decir, podemos negar la hipótesis nula de tres maneras distintas. Y la que vamos a utilizar es la que se preste para una interpretación mejor dentro de los objetivos del proyecto de investigación, como lo veremos más adelante. El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. El error tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. El nivel de significación alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. El estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la información de la muestra que lo vamos a utilizar para saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Y el valor crítico es el punto que nos va a dividir entre la zona o intervalo donde vamos a aceptar la hipótesis nula y aquella zona o zonas donde la vamos a rechazar. Ahora sí vamos a la parte práctica. Los pasos que vamos a seguir para una prueba de hipótesis son los siguientes. Primero, establecer la hipótesis nula y la alternativa. Esto lo hace el investigador. Segundo, seleccionar el nivel de significación. Lo hace el investigador antes de ejecutar el proyecto. Identificar el estadístico de prueba. Lo mismo. Cuando planteo una hipótesis de trabajo, debo mirar si el rechazo o no rechazo lo voy a hacer con una media aritmética, con una proporción, con una diferencia de medias, una varianza, etc. Con esto, también teóricamente se va a formular una regla de decisión. Ya lo vamos a ver, entonces, basados en los intervalos de confianza, vamos a saber en qué sector rechazamos la hipótesis nula y en qué sector no la rechazamos.
Y ahora sí comienza el desarrollo del proyecto. Se toma una muestra, los resultados de la muestra se los compara con lo que se propuso en el proyecto y se toma una decisión. Pues la decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula, o la otra decisión, rechazarla, lo que implica aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, miren, al comenzar el proyecto nosotros planteamos las hipótesis. Pues no es necesario en el proyecto plantear las dos, sino la hipótesis de trabajo, y luego la pasamos al proceso estadístico. Determinamos con qué nivel de confianza, de significación vamos a trabajar, que está relacionado con el nivel de confianza. Identificamos qué medida estadística debemos encontrar para hacer el proceso de contrastar la hipótesis. Buscamos entonces en qué caso se va a aceptar y en qué caso se va a rechazar. Luego viene el desarrollo del proyecto, se toma la muestra, se tienen los resultados y esos resultados son los que se miran si apoyan o no apoyan la hipótesis nula. Muy importante el cuadrito. Bueno, esto que vamos a mirar ahorita sobre la zona de aceptación y zona de rechazo tiene que ver con la, y más que con la hipótesis nula, diría que con la hipótesis alternativa. En este caso, lo que voy a mirar es si la hipótesis alternativa tiene el signo diferente. Al decir que la hipótesis alternativa tiene el diferente, quiere decir que se van a rechazar valores pequeños y valores grandes. Entonces miren que aquí este dibujito ya lo tenemos para intervalos de confianza. Ahora simplemente hacemos el siguiente cambio de palabras. Lo que es el intervalo de confianza del 95% se convierte en la zona de aceptación, o aquí dice zona de no rechazo, pero equivale a decir zona de aceptación. Yo preferí colocarle zona de no rechazo. Nosotros sabemos de que para un intervalo de confianza del 95%, la Z vale menos 1,96 y 1,96. Entonces, estos límites del intervalo de confianza, recuerden, esto ya lo hemos hecho, tienen un valor de 1,96. Entonces, si la hipótesis nula nos da un valor de prueba, o sea, el valor de la muestra, aquí dentro no rechazamos la hipótesis nula. Pero si da por fuera de ese intervalo, entonces sí la rechazamos. Este sería una prueba de dos colas que significa que la hipótesis alternativa tiene el signo diferente. El dibujo lo tomé de StatGraphics. Ya ustedes tienen ese paquete, ¿verdad? Bueno, entonces esto es tomado de StatGraphics, este dibujo. Aquí tenemos, miren, la probabilidad del 95%. Repito, se había trabajado con un intervalo de confianza del 95%, donde los valores de Z eran menos 1,96 y 1,96. Ahora, eso se convierte en la zona de aceptación o zona de no rechazo. Y lo que queda por fuera del intervalo de confianza es la zona de no aceptación o zona de rechazo. Cuando la hipótesis alternativa tiene el signo diferente, entonces quiere decir que se va a rechazar tanto valores pequeños como grandes, tendríamos este dibujo.
A eso se le llama un contraste de dos colas. ¿Sí? Y el nivel de significación del 5%. Pero si la hipótesis alternativa no tiene el signo diferente, entonces la zona de rechazo se ubica en una sola cola. Miren, aquí en hipótesis unilateral a la derecha, aquí le coloqué esto, la alternativa tiene el mayor o igual. O más todavía, ya le voy a cambiar en vez de mayor o igual. La hipótesis alternativa tiene el mayor que. Le voy a cambiar este mayor o igual. Si la hipótesis alternativa tiene mayor que, quiere decir que se van a rechazar valores grandes. Miren que esto es como una cabecita de flecha que me indica que la zona de rechazo está a la derecha. Mayor que es como que apunta a la derecha y entonces la zona de rechazo se ubica en una sola cola, en este caso la cola derecha. Tenemos que encontrar el valor de Z para este punto. En nuestra tabla leeríamos desde menos infinito hasta 0,95 y entonces eso nos da un valor en que en estadística uno se mira que ese valor está entre 1,64 y 1,65. Cualquiera de los dos es válido. Yo tomé aquí 1,64,5 para recordarles de que en la tabla son equidistantes el 1,64 con el 1,65. Algunos autores toman 1,64, otros 1,65. No nos vamos a complicar, cualquiera de los dos es válido. Entonces, si la hipótesis alternativa tiene el mayor que, la zona de rechazo se ubica en la cola derecha. Y caso contrario, pues si yo tengo una hipótesis alternativa menor que, esto me está diciendo de que la zona de rechazo se va a ubicar en la cola izquierda. Y pues el valor va a ser menos 1,64 porque sería como invertir el dibujo. ¿Sí? Hasta aquí entonces. Si la hipótesis alternativa tiene el signo diferente, se dice que es un contraste de dos colas y la zona de rechazo se ubica pues en las dos colas. Si la hipótesis alternativa tiene el signo mayor que o menor que, entonces significa que la zona de rechazo está ubicada en una sola cola y esa corresponde al signo de la desigualdad, mayor que cola derecha, menor que cola izquierda. Se encuentran los valores en la tabla y ya tenemos la regla de decisión. Entonces ya está formulada la regla de decisión. Lo que hay que hacer es tomar la muestra y mirar dónde se ubica. Si el resultado se ubica en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Bueno, vamos ahorita a que ustedes en su proyecto planteen una hipótesis de acuerdo al tema. Entonces, por favor, lapicito, y van a plantear la hipótesis que ustedes creen debería tener su proyecto. Pueden colocar más de una hipótesis. ¿Sí? Nos vamos a dar 10 minuticos para que ustedes hagan eso, por favor. En su curso, si no los han revisado, por favor, entonces pueden entrar por el vínculo que les estoy mostrando allí a la hojita
que tienen ustedes allá para que miren los ejercicios, los enunciados. De todas maneras, yo los traigo también acá, los enunciados. Voy a resolver algunos, otros los van a hacer ustedes naturalmente. Y vamos a dejar como tarea el resto. Tenemos que recordar lo siguiente. Las etapas que seguimos para un proceso de hipótesis consisten en que primero hay que establecerlas, tanto la hipótesis nula como la alternativa. Deben seleccionar un nivel de significación. Generalmente se toma el 5%. Tienen que identificar qué estadístico, o sea, qué medida muestral necesitan para hacer ese contraste. Con esto ustedes tienen que hacer un gráfico, si quieren, o simplemente ubicar un punto, para saber en qué casos van a aceptar la hipótesis nula y en qué casos la van a rechazar. Luego se hace el trabajo de campo, tomar la muestra, procesar la información, lo que se hace en estadística descriptiva, y entonces ya llegar a una decisión que puede ser no rechazar la hipótesis nula, entre comillas aceptarla, o rechazar la hipótesis nula, lo que significa que se acepta la alternativa. Sabemos también nosotros de que cuando hacemos las hipótesis se puede presentar el caso de que la zona de aceptación esté en el centro y que la zona de rechazo se ubique en las dos colas. Esto sucede cuando la hipótesis alternativa es bilateral, es decir, cuando la hipótesis alternativa tiene el signo diferente. Y esto ya pues viene desde la estadística 1, de que si yo tomo un 5% de significación, pues en los valores de z que corresponden a 1,96 y menos 1,96. Pero en la mayoría de casos, la hipótesis alternativa no es bilateral, sino que tiene un signo de desigualdad. Entonces, en ese caso, la zona de rechazo se ubica en una sola cola. En este caso, si la hipótesis alternativa es mayor que, quiere decir que rechaza valores grandes. Por consiguiente, la zona de rechazo se ubica únicamente en la cola derecha. Si la hipótesis alternativa fuera menor que, entonces pues la zona de rechazo se ubicaría en la cola izquierda. Y entonces, por ejemplo, si tengo un 95% con rechazo únicamente de valores grandes, pues el valor de z es de 1,64 o 1,65 en nuestras tablas. Ya muchas veces les he dicho que pueden tomar uno el otro. Y ahora, como nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar un valor y ubicarlo en la tabla normal, para eso necesitamos tipificar. Y entonces miren que si yo tengo como parámetro de hipótesis la media, para encontrar la z tendría que tomar estadística menos parámetro sobre error típico. En la media, x barra menos mu sobre s sobre raíz de n o sigma sobre raíz de n. De lo que más se utiliza en las pruebas de hipótesis es la proporción. Entonces, ¿qué sucede? Allí el valor de z vendría dado por p barra menos p sobre la raíz de pq sobre n. Y así sucesivamente. Siempre para tipificar se hace lo mismo. ¿Sí? Z es igual a estadística menos parámetro
sobre el rol típico. Ya hemos realizado ejercicios de distribuciones muestrales donde hemos aplicado esto. Bueno, esas son cosas que hay que recordar, que hay que tenerlas presentes. Entonces comencemos a resolver los ejercicios. El ejercicio número 1 de su hoja dice que el fabricante de una patente médica sostiene que la misma tiene un 90% de efectividad en el alivio de una alergia por un periodo de 8 horas. En una muestra de 200 individuos que tenían la alergia, la medicina suministrada alivió a 160 personas. Determinar si la aseveración del fabricante es cierta. Entonces, miren, en todo este tipo de pruebas de hipótesis donde lo que se necesita es tomar una decisión, pues hay un punto de partida que es el que tenemos que contrastar. En este ejercicio, lo que nos interesa saber es si lo que asevera el fabricante es cierto. Y lo que dice el fabricante es que esa patente médica tiene una efectividad del 90%. ¿Qué es lo que hacemos? El primer paso es plantear las hipótesis. La hipótesis nula no tiene problema porque es lo que dice el fabricante, que la proporción es del 90%. 0,9. Esa es la hipótesis nula. Ahora miren que nosotros tendríamos que plantear una alternativa que puede ser que la efectividad no es del 90% y decir P diferente del 90%. Pero ahí estaríamos incluyendo que la droga no sea efectiva o que sea muy efectiva, entonces no tiene sentido esa hipótesis alternativa. El problema que tendríamos, pues no nosotros, sino el fabricante, es que la efectividad sea inferior. Por eso nosotros estamos planteando la hipótesis alternativa que la proporción es inferior al 90%. Ahí les coloqué un asterisco en donde dice que tomando como hipótesis alternativa menor que, lo hacemos porque en este caso habría problemas para el fabricante. Si la efectividad es mayor, no habría ningún inconveniente. Entonces miren de que la hipótesis alternativa tiene que significar algo dentro del contexto del enunciado del problema. Aquí no tendría sentido plantear una hipótesis que es mayor. Si nosotros planteamos como alternativa que es mayor del 90%, pues significaría de que es muy efectiva y no nos dice nada. El problema se presentaría en caso de que la hipótesis sea, que la efectividad sea menor del 90%. Como es una prueba de proporciones, sabemos que debemos trabajar con la variable normal. Si tomamos un nivel de significación del 5%, que miren, en el enunciado no nos entregan un nivel de significación, nosotros lo colocamos. Entonces, como es de una sola cola, Z valdría 1,94. Y en este caso necesitamos encontrar la proporción muestral para hacer el contraste. Repito, en esta etapa, lo primero es plantear las hipótesis, entendiendo que la hipótesis alternativa debe tener un significado dentro del contexto. Entregamos un nivel de significación, lo que nos permite calcular cuál sería el valor de prueba, el Z. Miramos cuál es el estadístico de prueba que debemos trabajar y con eso entonces ya continuamos con el siguiente paso. ¿Cuándo vamos a aceptar y cuándo vamos a rechazar? Por tener la hipótesis alternativa, el signo menor que se trataría de una prueba unilateral izquierda.
Al tener un nivel de significación del 5%, significa que la zona de rechazo es la del lado izquierdo y equivale a un 5%, que recuerden ustedes sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. En nuestra tabla ese valor sería menos 1,64. Y entonces la regla de decisión es, perdón, si el valor que encontremos en la muestra es menor que 1 menos 1,64, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor que encontremos en la muestra es mayor que menos 1,64, no rechazamos la hipótesis nula. Miren que todo eso se plantea desde un punto de vista teórico sin necesidad de iniciar la investigación. Ya con esto, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la muestra y encontramos los resultados. En la muestra, perdón, en el enunciado del ejercicio nos dan una muestra de 200, un número de éxitos de 160, lo que quiere decir que la proporción muestral es 160 sobre 200, casos favorables sobre casos posibles, 0,8. Tipificamos, según lo que miramos en las distribuciones muestrales, el valor de prueba sería 0,8, que es el muestral, menos 0,9, que es lo que nos dice la hipótesis nula, sobre raíz de PQ sobre N, 0,9 por 0,1 sobre 200, y eso nos da menos 4,71. Ese menos 4,71 tenemos que ubicarlo en nuestra regla de decisión. Miren, si aquí está menos 1,64, el menos 4,71 estaría por acá, ya por fuera casi de la curva, en la zona de rechazo. Concluimos que se rechaza la hipótesis nula. Eso tenemos que traducirlo al contexto del ejercicio. Podemos decir entonces que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5%, se concluye que el fabricante no tiene razón. O lo que es lo mismo, se puede decir que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5%, se concluye que la efectividad de la patente es menor del 90%. Esa es la respuesta que tenemos que dar, una respuesta ejecutiva, una decisión que hemos tomado basados en la información que tenemos. Cabe resaltar, y aquí les hago un énfasis, en que la respuesta debe incluir que la tomamos con base en los datos disponibles. Porque si cambiamos la muestra, de repente el resultado puede ser otro. Y que también tomamos esa decisión con un nivel de significación del 5%. Es decir, con una probabilidad del 5% de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Hay que hacer énfasis en eso, y entonces como un enunciado, digamos, de la respuesta debe ir esa partecita. Pueden observar que en las dos que coloqué allí tiene el mismo comienzo, digamos, de redacción, con los datos disponibles y con un nivel de significación de tanto, se concluye esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. Buenos días. Eh, ¿Para qué se realiza una tipificación?
No te entiendo. A ver, ¿Para qué se realiza una tipificación? para comparar el valor con la tabla, porque es que nosotros la regla de decisión la hacemos basados en la tabla normal. Entonces, ¿qué es lo que digo? Teóricamente, tengo una curva normal. Según el sentido de la hipótesis alternativa y del nivel de significación, encuentro el valor crítico. Este menos 1,64 vendría a ser el valor crítico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar si los resultados de la muestra me dan un valor tipificado menor que menos 1,64 o mayor. En últimas, tipifico para saber en qué zona de la curva normal está el valor. Si en la zona de aceptación o zona de rechazo. Desde la semana que vamos a trabajar con el Stat Graphics, ya miraremos que también es posible evitar la tipificación, pero significaría que yo no voy a trabajar con esta curva normal, sino que aquí debajo de esta curva normal necesitaría un valor de la distribución para poder comparar. Por ejemplo, aquí me quedaría lo que dice la hipótesis nula, que es 0,9. Pero considero personalmente de que trabajar con ese eje es como un poquito más cansón y es mucho más fácil hacer una sola tipificación. ¿Queda aclarada la inquietud? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, qué pena, una duda. a ver, O sea, se dice que desde el menos 1,16 para la izquierda ya sería todo eso zona de rechazo. sí, mire, la zona de rechazo corresponde, no sé qué está pasando aquí con la estación tanto, corresponde al nivel de significación que tomamos. Si nosotros hablamos de un 10% de significación, quiere decir que la zona de rechazo equivale al 10%. Lo que es lo mismo que hablar del 90% de aceptación. Cuando trabajamos estimación hablamos del nivel de confianza. Ahora no hablamos de nivel de confianza, sino de nivel de significación, que es el complemento. Miren, si aquí está en la zona de rechazo el 5%, quiere decir que la zona de aceptación equivale al 95%. Más todavía, si ustedes recuerdan en los ejercicios que hemos realizado y todo de estimación, el intervalo de confianza lo simbolizamos con 1 menos alfa. Porque miren que ya haciendo la parte de hipótesis, la zona de rechazo es alfa. Entonces, esta es, digamos, una metodología que siguen los autores en cuanto a la simbología. Bueno, vamos a seguir discutiendo. Por ahora, entonces, por favor, tienen 5 minutos para que resuelvan el ejercicio número 6 de su hoja. Allí está el enunciado. Entonces, la solución de este ejercicio podría ser la siguiente. Tengo un problema, no se ve. La hipótesis nula es el supuesto, en este caso, del psicólogo. Él dice que el 80% de los habitantes tiene ese problema. Yo planteo una alternativa menor que, ahí está un asterisco, y dice que en este caso tomamos como hipótesis alternativa menor que, suponiendo que el psicólogo está exagerando en su afirmación, porque me acabaron de decir. Yo considero que es exagerado, que el 90% de los habitantes de la ciudad tenga ese problema de comportamiento. Entonces, tomo como alternativa menor que.
Alguien podría irse por lo absoluto, es decir, simplemente el psicólogo no tiene razón, entonces la hipótesis alternativa es diferente. No es del 80%, pero miren que hay cosas diferentes. Menor que del 80% tiene un significado y mayor del 80% tiene otro significado diferente. Entonces, por eso les repito, la tomé menor que pensando que el psicólogo está exagerando. Pero a nivel de una revisión y todo eso, pueden tomar otra hipótesis alternativa siempre y cuando la justifiquen. Si alguien piensa que no, que el problema de comportamiento por ruido es mucho mayor, pues tómenla como mayor que. Pero la respuesta tiene que estar en función de eso que usted toma como hipótesis alternativa. Con un nivel de significación del 10% para variar, ¿sí? Nos da un valor de Z de 1,28. El estadístico de prueba es el mismo del ejercicio que resolví antes, P barra. Entonces miren la diferencia que teníamos con el caso anterior. Como la hipótesis alternativa es menor que, es una prueba unilateral izquierda. Se toma una zona de rechazo del 10%, entonces el valor de Z en este caso es de menos 1,28. Si lo que nos Profe, da, sí, qué pena. Ese 10% es selección propia, ¿verdad? Porque, digamos, correcto, yo lo coloqué correcto, 5% y... perfecto, perfecto, sí, por eso Ah, les listo. estoy diciendo, sí. Si tomo el 10% menos 1,28, entonces bueno, voy a tomar la muestra y los resultados de la muestra tipificados en Z los comparo con este menos 1,28. Si están a la izquierda, rechazo la hipótesis nula. Si están a la derecha, no la rechazo. Tomamos entonces la información de la muestra. N es igual a 100, P barra 0,75. Tipificamos y eso nos da menos 1,25. Profe, qué pena, yo tengo una duda ahí en la fórmula de tipificación. ¿Cuál es la duda? Ese 0,2, ¿qué dato es el que está multiplicando al 0,8? Porque estamos trabajando con una proporción de la binomial. Si P es 0,8, Q es 0,2. Si P fuese 0,6, Q sería 0,4. Es el complemento, porque tienen que recordar que en estos casos, si yo tengo un valor de P, siempre simbolizo el Q como 1 menos P. Entonces, miren, en este caso, resulta que P es 0,8. Entonces, si P es 0,8, Q sería 1 menos 0,8, 0,2. ¿Aclarada la duda? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces menos 1,25. ¿Dónde está el menos 1,25? Miren, está cerquita del menos 1,28, pero está a la derecha. Muy cerquita. Pero está a la derecha, es decir, está en la zona de aceptación. Entonces, ¿qué concluimos? Que no se puede rechazar la hipótesis nula. La respuesta, con los datos disponibles y con un nivel de significación del 10%, se concluye que el psicólogo tiene razón. Porque la hipótesis nula es lo que dice el psicólogo. Con otras palabras, se puede decir que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 10%, se concluye que la proporción de habitantes de una ciudad que tiene problemas de comportamiento debido al ruido es del 80%. Es muy interesante la redacción.
por favor, lean de nuevo esta última interpretación de la respuesta. Profe, ¿Sí? ¿y ese 10% también lo damos nosotros Sí, respecto a lo que pensamos? correcto, el nivel de significación lo toman ustedes. ¿Sí? Puede haber algunos ejercicios donde se les entrega el nivel de significación. Por ejemplo, si yo quiero ver que ustedes manejen muy bien la tabla normal, puedo hablarles de un nivel de significación del 4% o del 2%. Pero Entre más bajito sea. en general, en las contrastes de hipótesis, el investigador toma un nivel de significación. Profe, entonces entre más bajito sea, más acertada es. Perdón, a ver, ¿repites? Entre más bajito sea el nivel de significación, más acertada es la hipótesis. A ver, miremos lo siguiente. Aquí hay una afirmación y nosotros partimos de el supuesto de que la hipótesis nula que manejamos es verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Hay los dos errores posibles. El error tipo 1, que es el que manejamos nosotros, el nivel de significación, que sería probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Si yo rebajo este nivel de significación, en vez del 10%, por decir algo, le pongo el 4%. Estoy diciendo, no, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es bajita, es del 4%. Pero como todo este proceso se trabaja bajo incertidumbre, estamos aumentando la probabilidad de aceptarla siendo falsa. De tal manera que uno tiene que buscar como que un punto de equilibrio entre rechazar algo verdadero con aceptar algo falso. Porque bajar el uno implica subir el otro. Les había dicho en la parte teórica que nosotros vamos a manejar más el error del tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, partiendo del supuesto de que el investigador conoce la temática que está trabajando y que por consiguiente hace unos supuestos lógicos. Entonces, por eso pues hay que manejar un punto de equilibrio y en las investigaciones toman niveles de significación entre el 1 y el 10%. Por eso es que he dicho salomónicamente, pues uno puede tomar el 5%. Pero tengan presente que lo que estamos diciendo es que con los datos disponibles y con el nivel de significación que tomamos, concluimos algo. Pero que si cambiamos los datos, nos entregan otros datos, o cambiamos el nivel de significación, la respuesta puede ser diferente. Es decir, se pueden presentar casos donde alguien tome una decisión de aceptar la hipótesis nula y alguien tome la decisión de rechazarla. Y en los dos casos están haciendo una aseveración sustentada, donde la diferencia puede ser o la muestra o el nivel de significación. Continuemos un poco y vamos a aclarar. Estamos comenzando, muchachos, no se preocupen. Este es el ejercicio número 3 de su hoja. La resistencia a la ruptura de los cables producidos por un fabricante tiene una media de 1800 libras y una desviación típica de 100 libras. Mediante una nueva técnica en el proceso de fabricación, se aspira a que esta resistencia sea incrementada. Para ello, se ensaya una muestra de 50 cables y se encuentra que su resistencia media es de 1825 libras. ¿Puede concluirse que en efecto hay un aumento de resistencia? Miren, ya comenzamos a la parte como que muy práctica.
Hay un proceso de producción. En ese proceso de producción, pues hay una información. En este caso, es de que la resistencia de esos cables tiene un promedio de 1800 libras con una desviación típica de 100 libras. Están cambiando la técnica, están cambiando el proceso de producción, incorporando alguna metodología en una técnica diferente. ¿Qué es lo que esperan? Pues que con esa nueva técnica la resistencia se aumente. Aplican la técnica. Luego toman una muestra, en este caso de 50 cables, y encuentran que la resistencia promedio es de 1825 libras. Alguien podría decir, no, pues mire que sí aumentó porque pasó de 1800 a 1825. Pero lo que sucede es que de 1825 es de una muestra. Puede ser que si usted toma unos cables diferentes, la media no sea 1825. En otras palabras, en realidad, 1825 es mayor que 1800. Allí es donde necesitamos hacer una prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que nos están hablando de una resistencia promedio? Entonces, la prueba de hipótesis tiene que ver con la media. Y en este caso, la hipótesis nula es lo que afirma lo que estaba sucediendo allí con los cables. Y es que lo que se te venía dando es una resistencia promedio de 1800. ¿Qué es lo que nos interesa? Saber si es mayor. Entonces, aquí sí, obligatoriamente, la hipótesis alternativa tiene que ser mayor que. Porque eso es lo que necesita saber la empresa. Por eso en el asterisco dice, en este caso la hipótesis alternativa es la que se necesita contrastar para probar la nueva técnica. Es decir, que aumentó la resistencia promedio. Tomo un 10%. Es intencional el cambio para no estar hablando solo de ciclo. Un 10% de significación, lo que me da la Z de 1,28. El estadístico de prueba es la media muestral. Bueno, entonces, la regla de decisión pues, es muy parecida al ejercicio anterior, solo que ahora está en la cola derecha. Y el punto crítico es 1,28. Entonces, si los resultados de la muestra están por debajo de 1,28, se acepta la hipótesis nula. Eso significaría que no se aumentó la resistencia. Miren que en este caso lo importante sería rechazar la hipótesis nula. Bien, entonces ya nos vamos a trabajar con nuestra muestra. ¿Qué datos tenemos? Tenemos sigma, porque en el enunciado nos están dando los parámetros que son mu 1800 y sigma 100. La muestra que se tomó fue de 50 y se encontró una media muestral de 1825. Profe, Tipificamos, sí. qué pena, yo tengo una duda ahí. ¿Será que puedo volver a al ejercicio? Al enunciado. Allí está el enunciado. Adelante. Eso. Aquí porque aquí en el estadístico de prueba utilizamos ahora la media muestral. Porque, ¿qué es lo que dice? De que lo que está midiendo es la resistencia promedio de los cables. Y eso es lo lógico en cualquier proceso de duración de resistencia, se mide ese promedio. Y al tomar la muestra encuentra una resistencia media de 1825. Aquí nos está aclarando
que todo el trabajo lo está haciendo en función de la media aritmética. Por eso la hipótesis tiene que ver pues, con ese parámetro que es la media. Recuerden, la proporción es un porcentaje. Acá no hay porcentaje, sino que es una media. Bueno, la tipificación, tenemos que z es igual a x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Realizando la operación nos da 1,77. 1,77 está por encima de 1,28. Por aquí estaría el 1,77 en la zona de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a traducir esa respuesta. Con los datos disponibles y con un nivel de significación del 10%, puede concluirse que hay un aumento en la resistencia. Me perdonan, aquí ese signo de interrogación se me fue. Es decir, que con la información disponible y con un nivel de significación del 10%, se concluye que mediante la nueva técnica el proceso de fabricación de la resistencia se incrementa. ¿Qué es lo que quería mostrar el productor? Entonces, simplemente, al rechazar la hipótesis nula, se acepta la alternativa, y la alternativa es de que la resistencia promedio es mayor de 1800. Es decir, que hay un aumento de la resistencia. ¿Alguna inquietud? Bueno, mire, en este Profe, caso, sí, escucho. profe, la fórmula de tipificación ahí es diferente, ¿no? Claro, porque depende de la distribución muestral. Esto lo miramos en distribuciones muestrales. Cada distribución muestral tiene su forma de tipificar. Al Yo comenzar, me refiero a la raíz cuadrada, o sea, está puesto de otra forma. porque esto debieron ustedes revisar en todo lo que ya hemos hecho. Si yo me regreso aquí, este cuadro lo tenemos desde el trabajo de distribución de muestra. Aquí está, miren. Lo que estamos empleando ahorita es para la media, y para la media este es el error típico. En los ejercicios anteriores de la proporción, el error típico era este. Si trabajáramos diferencias de medias o diferencias de proporciones, pues estos serían los errores típicos. Y lo que les dije al comenzar esta charla es de que en cualquier caso Z es igual al estadístico menos el parámetro sobre el error típico. Cada distribución muestral tiene su error típico. Bueno, aquí trabajamos nosotros con la media aritmética. Ahora, por favor, resuelvan ustedes el ejercicio número 2 de sus hojas. Nos damos también unos minutos para eso. Por favor, resuelvan. Bien, vamos a solucionar este ejercicio. La duración media de una muestra de 100 tubos fluorescentes producidos por una compañía resulta ser de 1570 horas con una desviación típica de 120 horas. Esos son los resultados de la muestra. La empresa asegura que la duración promedio es de 1600 horas. ¿Qué se puede concluir? Bien. Nosotros tendríamos lo siguiente, de que lo que afirma la empresa es que la duración es de 1600 horas.
no hay problema, 1600. ¿Cómo tomo la alternativa? Observen lo siguiente. Si yo soy un cliente de esa empresa, el problema sería que los tubos duren menos. O sea, si duran más, mucho mejor. Es decir, si tienen una duración mayor, gracias a la empresa. Entonces, mi problema es de que sean la duración menor de lo que me dice la empresa. En otras palabras, que no cumplo la garantía. Si yo soy el administrador o el gerente, digamos, de esa empresa, mi problema sería de que duren menos, porque entonces me van a venir las quejas, los reclamos, las demandas, etc. Pero si duran más, también tengo problemas porque entonces si duran mucho no me van a comprar otros tubos. Entonces habría que ubicarse en un punto de vista para saber cómo plantear la hipótesis alternativa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estoy diciendo, la hipótesis alternativa es menor que, porque lo que estoy diciendo es de que la empresa no cumple y que la duración está por debajo. Pero otro podría tomar con el diferente, de que duran menos o duran más. Eso depende de la posición que se ubique. Profe, A ver, qué pena, ahí en la hipótesis alternativa no sería 1600. perdón, 1600 sí tiene toda la razón. Aquí hay que corregir que es 1600. Sí. El problema es que tengo aquí con un poco, bueno, con esa observación que creo que tengo, hay un problema con el equipo. Entonces, con esa observación vamos a hacer la corrección, ¿sí? Listo, es 1600, perfecto, y gracias. El nivel de significación del 5%, Z 1,64. ¿Por qué Z? Digo, se supone que al tener una muestra bastante grande, la variable tiende a normalizarse y se toma S como estimación de sigma. Porque si ustedes observan, acá lo que me dan son los resultados de la muestra. En esta muestra, no sé qué pasa con este. Bueno, en esta muestra de 100 hay una duración promedio de 1570 y una desviación típica de 120, por consiguiente son N100, ya lo vamos a ver más adelante, X barra 1570 y S120. No conozco sigma, pero entonces como la muestra es grande puedo considerar, esto lo vimos en la estimación, dice, se supone que al tener una muestra bastante grande, la variable tiende a normalizarse y se toma S como estimación de sigma por lo mismo, porque la muestra es grande. Es decir, desde ese punto de vista de que la hipótesis alternativa es que la duración es inferior, al tomar un 5% de rechazo, el valor de Z sería menos 1,64. Y ya debo tomar la decisión. Entonces miren en la información, N100, X barra 1570 y S120.
Tipifico, aquí ya está menos mal el 1600. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, tomo el estimador que es ese, me da menos 2,5. El menos 2,5 se ubica en la zona de rechazo, porque es inferior a menos 1,64. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Tomemos la decisión, entreguemos la conclusión. Con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5%, puede concluirse que la duración promedio de los tubos fluorescentes producidos por esa compañía es inferior a 1.600 horas. ¿Sí? Este ejemplo se sigue mucho en las empresas mayoristas y en las empresas con intermediarios. Cuando se hacen pedidos grandes, uno se basa en la garantía que entrega la empresa. Entonces uno lo que hace es tomar una muestra, mirar los resultados de la muestra y ver si eso es compatible con lo que afirma la empresa. En caso contrario, pues uno rechazaría el pedido. ¿Alguna inquietud? Tenemos una información con proporciones, donde en una planta de energía por carbón se comparan dos sistemas diferentes para combatir la polución. Se hacen las pruebas. En el sistema primero se toman 200 muestras de aire y allí se encuentra que la emisión de polución tiene niveles aceptables en el 63% del tiempo. Luego se hace la prueba con el segundo, que es más costoso. Con este segundo sistema se toma 300 muestras de aire y al hacer la medición se encuentra que se ha reducido la emisión de polución a niveles aceptables el 79% del tiempo. Allí yo ya puedo mirar que pues, es mejor el segundo, pero tengo que tomar una decisión ajustada a procesos científicos. Entonces lo hago planteando hipótesis. La hipótesis nula es aquella que dice que no hay diferencia entre los dos sistemas. P sub 1 igual a P sub 2. Llevándolo a la forma de diferencia, me quedaría P sub 1 menos P sub 2 igual a 0. La hipótesis alternativa conveniente para este caso, como tratamos de comparar los dos sistemas, pues sería que el segundo sistema, el más costoso, es mejor que el primero. Lo que significaría que este baja los niveles de polución a niveles aceptables en mayor proporción. Que significaría que P sub 1 es menor que P sub 2. Trasladado a la forma de diferencia, pues nos quedaría P1 menos P2 menor que 0. Esto significa que la zona de rechazo se ubica en la cola izquierda. Damos un nivel de significación. En este ejemplo está el 1%. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es del 1%. En otras palabras, estoy haciendo este contraste con un 99% de confianza. Busco en la tabla el valor de Z y me da menos 2,33. Es decir, Z vale 2,33, pero como está en la cola izquierda, le coloco el signo menos.
Ya la información que tengo recogida de la muestra me dice que en, en el N1 tengo 200 con una proporción muestral de 0,63. En la segunda muestra hay 300 con una proporción muestral de 0,79. Con esas muestras tan grandes, naturalmente, esta es una distribución normal. Entonces, al tipificar, coloco en el numerador simplemente P barra sub 1 menos P barra sub 2. No coloco mu sub 1 menos mu sub 2 porque casi siempre eso es cero. Y entonces la mayoría de autores en los textos pues no lo colocan. ¿Sí? Legalmente sería P sub 1 menos P sub 2 sobre los parámetros 1 y 2. Pero les repito, pero en este caso no se los coloca porque siempre es cero esa diferencia. Reemplazamos por los valores para el primero 0,63 menos 0,79 raíz cuadrada de 0,63. El complemento para ese valor es 0,37 sobre 200 más 0,79. El complemento de 0,79 es 0,21 sobre 300. Para obtener una respuesta de 3,86. Resulta que ese valor, menos 3,86, está en la zona de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. En otras palabras, aceptamos la hipótesis alternativa. Y en este caso, la respuesta que debemos dar es que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 1%, la gerencia puede concluir que el sistema más costoso es mejor que el sistema más barato. Esa es la parte estadística. El resto ya la decisión que va a tomar la empresa, pues depende de unos estudios de costos y otros factores externos al estadístico, pero la decisión es de que el sistema más costoso es mejor que el más barato. Este es un ejemplo clásico de pruebas de hipótesis para diferencias de proporciones. Miremos otro ejercicio que es tal vez de los que más se les puede presentar a ustedes en su profesión. Aquí dice que al comenzar el año escolar se distribuyeron al azar los alumnos de último año de un colegio en dos grupos, cada uno con 50 estudiantes. El grupo A recibió consejería vocacional individual. ¿Qué significa eso? Pues la consejería vocacional individual trata de orientar acerca del futuro profesional del estudiante. El grupo B no recibió ninguna consejería. Al final de año se le hizo a cada alumno una prueba para medir su nivel de conocimientos sobre las diferentes carreras y se tienen los resultados. El grupo con consejería individual dio un resultado promedio de conocimiento de 42 con una varianza de 150. Y el otro grupo, el que no tuvo consejería, dio una media de 35 con una varianza de 250. Inquietud. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para concluir que la consejería individual es efectiva para aumentar el conocimiento de las carreras profesionales? Observen, uno por lógica mirando esa tablita que está allí, uno podría decir, claro, que es mejor porque mire que el promedio es 42,
los que tuvieron consejería y 35 en el otro. Ahí pues se muestra que es mejor. Pero es un concepto simplemente descriptivo. No tiene un razonamiento científico. Según lo que se miró en estadística 1, aquí yo también podría pensar, sí, el grupo de consejería individual tiene una media de 42. Pero si miro la varianza es de 150. Entonces puedo pensar que esa varianza es grande y por consiguiente los datos son dispersos. Y mucho más dispersos en el otro que es de 250 la varianza. Podrían ustedes también utilizar una lógica encontrando el coeficiente de variación, que sería desviación típica sobre media aritmética. Para el A, raíz de 150 sobre 42, y para el B, raíz de 250 sobre 35. Ese coeficiente de variación podría darnos alguna interpretación, pero repito, descriptiva. Vamos a plantearlos como se debe, porque en este caso nos preguntan si los datos proporcionan evidencia suficiente para concluir la diferencia. Lo mismo que en todos los casos, pues la hipótesis nula es de que no hay diferencia. Pero aquí estamos trabajando con medias. Entonces la hipótesis nula sería de que la media de A es igual a la media de B. Que llevado a la forma de diferencias sería de que la media de A menos la media de B es 0. ¿Cómo planteamos la alternativa? Pues planteamos la alternativa suponiendo que aquellos que recibieron consejería tuvieron mejores resultados. En otras palabras, que la consejería sí sirve. Es decir, que el promedio de los que tuvieron consejería es mayor que el promedio de aquellos que no tuvieron consejería. Pasado a la forma de diferencia sería que la media de A menos la media de B es mayor que 0. Mayor que 0 significa que la zona de rechazo se ubica en la cola derecha. Tomamos un nivel de significación del 5%, lo que nos da un valor de Z de 1,64. En este caso positivo, porque la zona de rechazo está a la derecha. El asterisco de la hipótesis alternativa dice que tomamos como hipótesis alternativa mayor que, significando que la consejería individual aumenta el conocimiento de las carreras profesionales. Tenemos todo listo. Entonces, si el valor que encontremos en las muestras es mayor que 1,64, se rechaza la hipótesis nula. Información. La muestra de A es 50 con una media muestral de 42 y una varianza de 150. La muestra de B es de 50 con una media de 35 y una varianza de 250. Aquí lo que deben tener cuidado es que la información que tienen es de la varianza, no de la desviación típica. Bueno, y entonces ya lo que hacemos es tipificar. Lo mismo que en el caso anterior, observen que en el numerador no aparece la diferencia de las medias poblacionales. Porque es 0. ¿Sí? Les repito, por eso no aparece. Y el error típico es
varianza de A sobre tamaño de su muestra más varianza de B sobre su tamaño muestral. Entonces aquí trasladamos directamente, ¿sí?, 150 y 250, porque lo que nos entregaron fue la varianza. Tipificando, tenemos un valor de 2,47. 2,47, comparándolo con lo que nosotros tenemos, el 1,64, pues es mayor. Al ser el valor crítico mayor que el valor de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula. La conclusión es de que se rechaza la hipótesis nula. Y la respuesta que tenemos que entregar es que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5%, se puede concluir que la consejería individual aumenta el conocimiento de las carreras profesionales. Allí ya tenemos pues los dos ejemplos de diferencias. Uno de diferencia de proporciones y otro de diferencia de medias. Lo que hay que concluir es simplemente de que la hipótesis nula es la que niega los cambios. Siempre la hipótesis nula para cualquiera de las dos va a ser que uno es igual al otro. Proporción 1 igual a proporción 2, media 1 igual a media 2. Lo importante es que ustedes planteen la hipótesis alternativa acorde a la situación. En todos los ejemplos que hemos trabajado desde la semana anterior, se puede notar que las hipótesis alternativas tienen un sentido de desigualdad. En ningún caso se nos ha aparecido una hipótesis alternativa con el signo diferente, porque en realidad pues ese signo no tiene mayor trascendencia cuando uno se habla de un cambio. El cambio tiene que tener un sentido, es decir, mirar cuál de las dos alternativas es mejor. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Ninguna. Silencio sepulcral. Entonces, por favor, tienen 10 minutos para que resuelvan este ejercicio. La grabación y continuar hablando de otras cosas.